Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los tiernos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre reposaré. Muy buenas tardes, queridos amigos, una bienvenida. Soy Jorge Luis Garay, encantado como siempre de compartirles, de alumbrarles. Aquí estamos, no para maldecir las tinieblas, sino para encender una luz, para tomarnos de las manos e ir en búsqueda de lo que es la verdad. Eso es lo que en el programa Escrito está. Queremos hacer que usted lea la Biblia, que no le cuenten, que a usted no le digan esto es así, así, no, léala. Eso es lo que quiere el Señor, que seamos cristianos individuales, que seamos iglesias. Él dice que Él quiere que seamos el templo de su Espíritu Santo, que seamos iglesias de un solo sacerdote, de un solo adorador, porque eso es lo que dice el Señor que quiere que seamos nosotros, que seamos, Él quiere que seamos templo del Espíritu Santo, que seamos el sacerdote que cuida aquí este templo y que seamos también el adorador en espíritu y en verdad en este templo, es decir, en espíritu y en verdad, en lo visible y en lo invisible de Dios. ¿Qué es lo invisible de Dios? Pues el Espíritu. Dios es Espíritu, dice la Biblia, invisible a los mortales. ¿Qué es verdad? Verdad es una persona. Cristo es una persona, eso es lo que es verdad. Y lo invisible de Dios, el Padre, está en perfecta armonía con lo invisible, con lo visible de Dios. Lo invisible de Dios está en perfecta armonía con lo visible de Dios, que es Cristo Jesús. Así Él dice que Él quiere que nosotros lo adoremos a Él en eso, en espíritu y en verdad, en lo visible de nuestra vida y en lo invisible de nuestra vida. ¿Qué es lo invisible de mi vida? ¿Qué es lo invisible de tu vida? Nuestros pensamientos, nuestros anhelos, nuestras intenciones, nuestras tendencias, nuestros deseos. Todo
toda esa cosa, queridos amigos, que va anticipada a la realidad de nuestra vida, eso es lo invisible de nuestra vida, que eso invisible de nuestra vida coincida con lo visible de nuestra vida, que son los actos, que son las palabras, que son todas las expresiones de nuestra vida y nuestro ser, que todos pueden conocer. Recuerden lo que decían nuestros abuelos, nuestros viejos nos decían: mijo, piense para hablar, no hable para pensar. Eso es en el Señor, que los pensamientos de hacer y de creer y de obediencia pueda ser bajado a las manos, a los pies, a las palabras, a los actos. Eso es lo que quiere decir nuestro Dios y nuestro Padre eterno. Así que es una grande satisfacción y un deseo y nos encanta compartir con ustedes todas esas cosas. Estamos estudiando entonces sobre la religión de la sociedad del tiempo del fin. Ayer hablamos de eso, de cómo el Señor dice de que todas las religiones de este planeta, todas, llámense cristianas o la cristiandad, como estudiábamos ayer, que la cristiandad es una cosa y el cristianismo es otra. Queridos amigos, todas las religiones de este planeta están yendo y van ¿para dónde? Para la ruina. Por eso el Señor llama a todo eso Babilonia, confusión. Y Babilonia va a ser ¿qué? Va a ser quemada, dice el Señor. Así que vamos a estudiar eso de la religión de la sociedad del tiempo del fin, siguiendo con nuestro tema de ayer. Y por eso les recuerdo que hoy es domingo, el primer día de la semana, el falso día de descanso. Domingo es el día de culto pagano al dios Sol, es la marca de la bestia. Domingo fue impuesto por el sistema romano papal en el año 321 después de Cristo y fue ratificado por la ley eclesiástica 28 del tercer concilio de Orleans, Francia, en el año 538 después de Cristo. Por lo tanto, no fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo los que cambiaron el día de culto y de adoración, que ellos establecieron en la eternidad en el día sábado y hasta la eternidad del día sábado. Ellos no lo pasaron al día domingo. No fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo, no fueron los apóstoles de Jesús, no fueron los discípulos de Cristo los que cambiaron, los que pervirtieron y adulteraron la ley de Dios. Fueron los papas, fueron los arrogantes, los altivos, los pretenciosos y altaneros y orgullosos papas los que cambiaron, los que pervirtieron, los que adulteraron la ley de Dios. Escrito está en el libro de Éxodo 31, 18, que después que Dios acabó de hablar con Moisés allá en el monte de Sinaí, le dio 2 tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Dios hizo la ley. Lo único que no es de redacción humana aquí en la Biblia, sino divina, es la ley. Lo único que no es de redacción humana aquí en la Biblia es la ley. Eso no se lo dictó el Señor a ningún sumo sacerdote. Eso no se lo inspiró Dios a ningún profeta. Eso no lo escribió ningún rey. Eso no lo escribió tampoco ningún patriarca ni ningún Moisés, como enseñan las iglesias protestantes que dicen ser disque cristianas y evangélicas, que eso era la ley mosaica, que eso lo escribió Moisés, que esa era la ley de Moisés. No, mentira. Falso, es falacia cuando enseñan, queridos amigos, que la escribió Moisés y que eso son leyes mosaicas. No, ningún leyes mosaicas, no existe ninguna ley mosaica. Todas las leyes, tanto la ley de los 10 mandamientos como la ley que después Dios le inspiró y escribió Moisés, son las leyes de Dios. Todas son leyes de Dios. Aquí no hay ninguna leyes mosaicas ni ninguna leyes de Moisés. Todas las leyes son de Dios, queridos amigos. Así que un Dios eterno con un dedo eterno escribió en tablas de piedra, símbolo de eternidad, el 4º mandamiento que dice: acuérdate del día sábado para santificarlo eternamente. Queridos amigos, si un Dios eterno ordena que se debe adorar a Él en el día sábado, es porque el sábado es el día eterno para adorar al Dios eterno. Así de simple y de sencillo. Dios hizo la ley y lo que Dios hace es
eterno. Escrito está en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 14, dice el sabio Salomón, mira a quién pone el Espíritu Santo a escribir, a decir estas cosas, al hombre más sabio que ha existido y existirá sobre este planeta, el rey Salomón, el sabio Salomón se le conoce. Él dice, he entendido, poniendo como énfasis entender, la razón, comprensión, la inteligencia, la sabiduría, la capacidad de discernir. He entendido que todo lo que Dios hace será eterno, sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Estos papas altaneros, arrogantes, altivos y orgullosos no le temen a Dios, ni le tienen miedo a los juicios y a las plagas que dice el Señor que le va a echar a todos aquellos que le añadieron y que le quitaron a su ley, pero más hostiles y más violentos y más arrogantes y altaneros que estos papas son los pastores y las pastores de todos estos sistemas de iniquidad, queridos amigos, de todas las iglesias protestantes que están enseñando y adiestrando, están amaestrando a la gente en la rebelión cuando le enseñan que la ley quedó clavada a la muerte de Cristo en la cruz, que cuando Cristo murió la ley quedó abolida, que cuando Cristo murió en el Calvario las leyes quedaron abrogadas y que no estamos bajo ninguna exigencia, queridos amigos, obligados a obedecer leyes de Dios. Le están enseñando a la gente es a rebelarse contra Dios, los están adiestrando en la rebelión. Esos son más altivos y más altaneros y no le tienen miedo. Esos pastores y esas pastoras no le tienen miedo a los juicios de Dios, cuando Él dice que a todo el que le quite o le ponga a su ley, también Él le va a poner y le va a quitar las plagas que están escritas en este libro. Queridos amigos, Escrito Está es un programa para pensar, para decidir y para vivirlo. Escrito Está es un programa que no tiene ninguna afiliación religiosa o denominacional. Yo no soy pastor de nada ni de nadie, no tengo iglesia. Por eso es que hablamos como hablamos, por eso es que se habla aquí la verdad. Aquí abrimos es la Biblia y la palabra de Dios para decirle a la gente esto es la verdad y lo que el Señor ha revelado a través del espíritu de la profecía, pero no le decimos a la gente, venga acá donde mí, que yo soy el Cristo del tiempo moderno, venga acá que yo tengo la verdad, venga acá que nosotros, no, queridos amigos. Escrito Está es un programa que no tiene ninguna afiliación religiosa, ningún interés proselitista, político ni comercial. Su único interés y propósito es el de motivar, avivar y despertar en usted, en los televidentes, el deseo y la preocupación por la lectura de la Biblia. Lea la Biblia, lea la Biblia. Este programa va a pasar, queridos amigos. Este programa pronto va a salir del aire seguramente, pero la palabra de Dios escrito está en Mateo capítulo 24:35. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esto es, queridos amigos, lo que el Señor quiere que nosotros entendamos y comprendamos. Su palabra no va a perecer. La Biblia es el único libro eterno. Todos los libros pueden ser destruidos, pero la Biblia es un libro que es eterno. Es la palabra de Dios, y lo que es de Dios Él lo cuida. Pregúntele al sistema romano papal cuántos 1260 años se gastó el sistema romano papal para raer de la faz de la tierra la palabra de Dios, para borrarla. Esa fue la tarea que le encomendó el diablo a los papas: barrer de la faz de la tierra la palabra de Dios, borrar de la faz de la tierra la Biblia, raerla de la memoria y de los hombres, con amenazas y con toda clase de intimidaciones y con toda clase de engaños y de mentiras. Queridos amigos, le inculcaban a la gente que no leyera la Biblia, que el que lea la Biblia es maldito, que el que lea la Biblia lo excomulgo, que el que lea la Biblia lo echo de la iglesia, que el que lea la Biblia, queridos amigos, se enloquece. ¿Recuerdan nuestros abuelos? A mí me gustaba preguntarle de joven a los viejitos de allá esas cosas, que los curas le decían a la gente que el que leyera la Biblia se enloquecía, que el que leyera la Biblia lo excomulgaban. ¿Por qué y para qué? Ahora sí puede usted entender entonces por qué todas esas engaños, esas mentiras y todas esas intimidaciones y todas esas amenazas, porque no querían ni quieren que conozcan la Biblia, la palabra de Dios, la verdad, queridos amigos. Así que el Señor nos dice que
El único propósito de este programa es el de motivar, avivar y despertar en los televidentes el deseo y la preocupación por la lectura de la Biblia, la palabra de Dios, en procura de recuperar las raíces naturales del hombre en Dios, conocer el plan de salvación en Cristo Jesús y prepararnos para su inminente segunda venida. Por lo tanto, todos nuestros materiales son totalmente gratis. Aquí está el conflicto de los siglos, queridos amigos, la historia profética que el Señor le reveló a Elena G. de White, la autora, es norteamericana, en el año 1858, le dio toda esta visión desde el año 70 hasta el último día que va a haber gente en este planeta, de lo que sería la historia de esta humanidad, queridos amigos. Aquí está, y quiero decirles, este libro tiene 43 capítulos, y vamos, todo lo que se está viendo, todo lo que se está oyendo, todo lo que está padeciendo, todo el caos, todo el desastre, toda la calamidad que sobrecogió a este planeta, en el capítulo 37. Usted lee el capítulo 37 y parece que esto hubiese sido escrito esta mañana, parece que eso hubiese escrito en estos días. Todo el caos, toda la corrupción, todo el desastre, toda la corrupción política, toda la corrupción de la justicia, todos los desastres ecológicos, todo lo que tiene que ver con el caos en la familia, todo lo que tiene que ver con la delincuencia, todo lo que viene que ver con la confusión y la Babilonia de este mundo. Capítulo 37, es decir, que para que se termine la historia de la humanidad, solo faltan 2 o 3 capítulos que tienen que ver con eso, y ya no más. 2 o 3 capítulos, queridos amigos, le restan a la historia de la humanidad para que usted lea. Aquí está cómo fue, queridos amigos, que impuso los depravados y pervertidos emperadores, le impusieron al Imperio Romano, la Iglesia Católica, y desde allí al mundo entero, a través de sangre y espada, queridos amigos. Aquí está esa historia que no nos han querido contar y que siempre nos han querido ocultar. Aquí está la historia de todo lo que fue eso que el papado habla de la Santa Inquisición, pero que para los ojos de Dios es la maldita Inquisición. Cómo mataban, cómo quemaban, cómo torturaban, cómo hundían en las mazmorras a morirse de hambre y de sed a los hombres y a las mujeres que querían obedecer y hacer la voluntad de Dios en su palabra, condenados por leer la Biblia, condenados por querer hacer la voluntad de Dios y no la de los papas, condenados por pensar como Dios les enseñaba en su palabra y no como pensaba el Papa, queridos amigos. Aquí está esa historia, aquí está la historia de lo que eran los palacios de los pontífices y de los prelados papistas, antros de prostitución, de depravación, de inmoralidad sexual. Aquí está, léalo en la página 54, donde habla de eso, que dice que muchos gobernantes de las naciones tuvieron que destituir a todos estos papas corruptos y pervertidos. Leas esa historia, que nada ha cambiado, ahora todo está maquillado y ahora todo está cubierto con apariencia y con fastuosidad, como siempre, el engaño del sistema romano papal, pero todo sigue igual como lo fueron en los años más tenebrosos, cuando la humanidad llamó a eso el oscurantismo, la edad oscura, nombre muy apropiado para eso, queridos amigos, el oscurantismo, la edad oscura, la medianoche de la humanidad, que fue en realidad el mediodía del papado. Aquí está, queridos amigos, eso del oscurantismo. Aquí está cómo la humanidad, este mundo, tiene 1260 años de atraso en las ciencias y en las artes y en el conocimiento de las cosas de Dios, por cuenta de los engaños, de las falacias, de las amenazas y de las mentiras del papado, para que la gente no leyera ni entendiera la Biblia, la palabra de Dios. Aquí está cómo, por qué y para qué Dios fundó a los Estados Unidos. ¿Sabía usted que el que fundó los Estados Unidos fue la providencia divina? Aquí está la historia de cómo estos hombres que venían huyendo de Europa, de las persecuciones de los reyes y de los papas, fueron enviados por Dios en su providencia para fundar los Estados Unidos. Hombres, mujeres, queridos amigos, no buscaban el sueño americano, queridos amigos. La gente cree que el sueño americano es ir allá y tener casa, carro, beca y rebeca. No, queridos amigos, el sueño americano es que en Estados Unidos la gente, por estar ocupada en el trabajo, no duerme. Ese es el sueño americano, que en realidad se ha convertido en una terrible pesadilla para los habitantes y para la humanidad también. Aquí está
cómo el Señor y por qué y para qué fundó a los Estados Unidos, y les dijo a los fundadores de los Estados Unidos que ahí tenían que fundar una nación sin rey y que también debían establecer una iglesia sin papa, pero no le hicieron caso a Dios, queridos amigos. Y allí vemos como los Estados Unidos, que debían de haberle hecho la tarea a Dios como Él dijo, y el propósito de Dios era que fueran los Estados Unidos un faro en medio de las tinieblas y de la oscuridad, en las cuales el papado había sometido a esta tierra para que lo alumbrara a este planeta. Queridos amigos, no le hicieron la tarea, se han ido detrás, se han dejado convencer, se han dejado engañar, se han dejado invadir por los jesuitas, por el sistema romano papal. Y entonces nos dice el Señor en su revelación y en su palabra que en esta Babilonia los Estados Unidos le devolverán la hegemonía que perdió el sistema romano papal, y nos dice el Señor entonces que los Estados Unidos serán los que impondrán leyes dominicales, la marca del sistema romano papal el domingo universalmente, y que cuando eso ocurra, entonces los Estados Unidos, la única nación constitucionalmente protestante en este planeta, dice que apostatará de los principios del protestantismo, y que entonces la apostasía nacional será seguida por la ruina nacional de los Estados Unidos, y que los eventos finales de la historia de la humanidad serán rápidos. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Aquí está la historia, para que no te dejes engañar de cómo Dios mismo personalmente es el que va a anunciar el día y la hora de su segunda venida. Aquí está la segunda venida de Cristo, aquí está cómo va a ser la destrucción del diablo, de los demonios y de todos los que se van detrás de él. Te lo envío gratis, gratis, papá, mamá, para que lea con los niños, con los jóvenes, gratis, y se enteren, no digan yo no tuve, no sabía. La gente gasta cualquier cantidad de dinero en basura, en comprar libros que son basura, novelas, todo lo que tiene que ver con engaño, con la mentira, todo eso que es basura para la mente y todo eso que es estiércol para el espíritu. Por eso sí paga la gente, pero el Señor dice que si se le vendiera no lo comprarían, queridos amigos. Entonces el Señor se lo quiere dar gratis, papá, mamá, para que lea con los niños, con los jóvenes. Te la envío gratis, totalmente gratis. Y quiero decirle, papá, mamá, esto no es novela, esto no es cuento, esto no es fábula, esto no es filosofía, esto no son imaginerías, esto no es un clásico de la literatura universal, esto tampoco es un bestseller ni un gran éxito de librería, esto tampoco ha sido traído por mente o por voluntad humana. Esto es simplemente la revelación del Señor Jesucristo de la historia antes que los eventos ocurran, desde el año 70 de nuestra era hasta el último día que va a haber gente en este planeta. Te la envío gratis, papá, mamá, gratis. Estamos estudiando entonces sobre la religión de la sociedad del tiempo del fin, y ayer hablábamos entonces de cómo el Señor Jesucristo profetizó, que el mundo estaría lleno de falsos profetas, de falsos cristos. Eso es lo que hay en todas las iglesias protestantes: falsos profetas, falsos cristos, desde el que le dice profecía a la gente hasta el que le susurra aquí en la oreja: te van a aumentar el sueldo, te van a dar un premio, te va a resultar tal cosa, te van a dar tal. Aquí se lo dicen a la oreja a la gente, le susurran engaños, mentiras. Son adivinos, son augures, son vaticinadores, son arúspices, lo mismo que había ya en Roma en la época de Diocleciano y de Nerón y de Calígula. Son espiritistas, eso es espiritismo, magos, queridos amigos. Entonces nos dice el Señor que en este tiempo lo que habría es confusión. Eso es lo que hay, queridos amigos. La gente está confundida. Mucha gente me llama diciendo: quiero que usted me ayude a responder esta respuesta y estas cosas, porque es que estoy confundido, he ido aquí, he ido allá y no sé en qué creer. Le digo yo: vaya a la Biblia, abra la Biblia. Yo no tengo respuesta para usted, lo oriento, le envío la luz, le envío todo. Si quiere conocer más se le da, queridos amigos. El Señor nos dice que vendría mucha confusión, mucha idolatría llenaría el mundo, que todo en el mundo sería idolatría, queridos amigos. Los pastores son ídolos, son dioses para la gente, los idolatran, queridos amigos. Allá estos pastores que le enseñan a la gente del arrebatamiento, que se van a ir, que ellos se van a ir. Una mujer decía: cuando el pastor se esté yendo, yo me lo voy a agarrar de la solapa. Qué tremendo, queridos amigos. La gente como los idolatra, como los
Ha convertido en dioses. Los pastores son dioses de la gente, los políticos ni se diga, son dioses, queridos amigos, son ídolos del mundo. Los artistas, pues los llaman los ídolos, las estrellas, los llaman la diosa, los dioses. Los cantantes también los llaman ídolos, también los llaman dioses, diosas. Los deportistas ni se digan. Todos los lugares, los antros donde esto que el estadio más grande, la catedral. En estos días hablaba de unos que ganaron un premio por allá en Wimbledon y que en la catedral del no sé qué y los otros por... Todo eso son catedrales. Mire, la gente inconscientemente está relacionando todo eso con religión, porque es que todo eso es religión, todo eso es idolatría, todo eso es Babilonia, todo eso es confusión, queridos amigos. La gente no piensa, en este planeta todo es religión, porque el diablo lo maneja así. Cuando el diablo lo lleva allá, es porque eso tiene una finalidad. En los deportes, el Señor le reveló a Elena de White que en los últimos días serían una forma de idolatría, y eso es lo que han venido a hacer los deportes, una forma de idolatría, queridos amigos. Todos los niños del mundo, hay 2.000 millones o 1.000 millones de niños queriendo ser como Messi, queridos amigos. ¿Cuándo va a encontrar usted allí un cristiano fiel y verdadero al Señor, dedicado al culto, a la oración y a proclamar el mensaje de Cristo? Nunca lo va a ver allí. Todo es idolatría. Pastores, políticos, artistas, cantantes, deportistas. El dinero es un ídolo, es un dios, el dios dólar. Ese es un ente, queridos amigos. El dólar es un ente, lo tratan como si fuera una persona. La gente se levanta por la mañana a preguntar cómo va el dólar, cómo sigue el dólar, cómo amaneció el dólar, cómo va a estar el dólar. Lo tratan como si fuera una persona moribunda, a punto de morir, en estado de coma. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Y oiga lo que dice el Señor aquí, que todo es idolatría. La gente busca su ser ídolo, ser sobresaliente, ser como le llaman ahora, un youtuber, ser un no sé qué, estar que todo el mundo me mire, que todo el mundo me alabe, que todo el mundo me siga, que todo el mundo me siga. Yo soy el Hamelin, yo soy el Hamelin del tiempo moderno. ¿Recuerdan la historia o el cuento de Hamelin, el que tenía la flauta, que se iba detrás de él todas las ratas? Eso es lo que son hoy todos estos poderes y todos estos hombres que no quieren sino destacarse, queridos amigos. El Señor lo dijo, lleno de dioses, de ídolos. Habrían muchos dioses y muchos señores en los últimos días, y en esta hora del tiempo de la confusión, oiga lo que mostró el Señor en 1858, que hoy para hoy, dice, está de moda en el mundo hacer profesión de religión. Todo el mundo quiere ser religión, de cualquier religión, meterse en cualquier religión, donde más vaya a la gente, donde más gente tiren al suelo, donde más hablen de plata, de prosperidad, donde más le den a la gente eso que llaman motivadores. Son motivadores de la gente, son estimuladores por medio de la neurolingüística, para que la gente quede totalmente programada para el dicho y la palabra de ellos. Todo eso es lo que nos dice el Señor, que vendrían en los últimos días, que el diablo prácticamente va a hipnotizar a todo el que le preste la oreja, a esos engañadores, a esos adivinos, a esos magos que no abren la Biblia, sino que se dedican a bla 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 bla, a perorar y a bla 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 bla. Queridos amigos, dice el Señor que está de moda en el mundo hacer profesión de religión. Gobernantes, oiga, gobernantes, políticos, abogados, médicos y comerciantes se unen a la iglesia para asegurarse del respeto y la confianza de la sociedad y así promover sus intereses mundanos, queridos amigos. Miren lo que nos dice aquí, lo que estamos viendo. ¿Qué son las iglesias? Las iglesias son empresas en donde el evangelio de Jesucristo es un producto y en donde ustedes son los clientes, queridos amigos, en donde la gente es la clientela. Y nos dice el Señor que allá se meten, ¿quién? Allá se meten, toda la gente quiere estar allí. Y también, no han visto, no han oído, no se están dando cuenta, usted ha sido víctima de eso. Han convertido las iglesias también en directorios políticos, queridos amigos. Ahí tienen eso que llaman los politiqueros, el voto cautivo, queridos amigos. Los pastores dizque en el Senado, los pastores dizque en el Congreso, los pastores dizque en los consejos, los pastores dizque de políticos, los pastores dizque de gobernadores y alcaldes, queridos amigos.
A eso fue que vino Cristo, a eso fue que envió Jesús a sus discípulos, a que fueran y aspiraran a los poderes del mundo. No les dijo Jesús que los políticos de este mundo se enseñorearían de los planetas y que serían los señores y los grandes, serían llamados grandes entre los pueblos, pero que así no sería entre ustedes. No les dijo eso a los discípulos. ¿De dónde trajeron eso? De los engaños y de las mentiras, de codicia y ambición que el diablo le ha metido a la religión del tiempo del fin, a Babilonia, queridos amigos. Oiga, se unen a la iglesia. Los políticos ahí tienen ahí tienen su voto. Los médicos ahí tienen sus pacientes. Los políticos tienen sus votos. Los comerciantes ahí tienen su clientela. Y los que quieren fama también, a desfilar en la pasarela, a parecer de bonitos y de lindos y tener muchachos, muchachachas. A eso es que la gente va a las iglesias, no van por más nada. Y sigue diciendo, tratan de cubrir todos los procederes injustos con el manto de la religiosidad. Todo es falsedad, todo es fachada, todo es fastuosidad, todo es, queridos amigos, maquillaje, todo es engaño, todo es mentira. Dice el Señor que quieren cubrir todo eso, es como lo mismo que el sistema romano papal, todo el engaño, toda la mentira, todos sus años milenarios de crimen, toda su depravación, toda su inmoralidad social, todo su crimen, todo su robo, toda su inmundicia, toda su corrupción interior y exterior. Queridos amigos, todo lo cubren es con que mostrando todo oro, todo belleza, todo bonito, todo fastuosidad. Esa es la manera como el diablo engaña. Dice, las diversas comunidades religiosas robustecidas con las riquezas y con la influencia de esos mundanos bautizados pujan a cual más por mayor popularidad y patrocinio, queridos amigos. Iglesias magníficas, embellecidas con el más extravagante despilfarro, se yerguen en las avenidas más ricas y más pobladas. Los fieles visten con lujo y a la moda, se pagan grandes sueldos a pastores elocuentes para que entretengan y atraigan a la gente, queridos amigos. Estoy leyendo la historia profética en la página 436 y 437, queridos amigos, y eso es de hoy. Eso es lo que pasa todos los domingos en los prostíbulos, como lo llama el Señor a todas estas iglesias. Lo llama prostíbulos porque Él dice que la iglesia católica es la mamá de todas las rameras. ¿Y quiénes son sus hijas? Pues todas las iglesias que se han ido del sistema romano papal, adorando al Papa, guardando el día que impuso el sistema romano papal, el domingo. Y dice aquí que esos pastores les pagan ¿qué? Grandes sueldos, queridos amigos, para que entretengan a un auditorio que a la moda, grandes sueldos a los pastores para que lo entretengan. Se está cumpliendo la profecía de un predicador de los años 1800 que se llamaba Charles Spurgeon. Él echó una profecía, él dijo una profecía, queridos amigos, que en los últimos días no habrían pastores alimentando a las ovejas, sino payasos entreteniendo a las cabras. Eso fue lo que dijo Charles Spurgeon. Mire, aquí se está cumpliendo exactamente lo que está pasando hoy domingo, enrumbados allá, ¿en el nombre de quién? En el nombre de Cristo, adorando ¿a quién? A su majestad satánica. Oiga lo que sigue diciendo, sus sermones no deben aludir a los pecados populares. No, los pecados populares no, depravación, inmoralidad, toda esa clase de pornografía, toda esa clase de suciedad, el ocio, la idolatría, la mundanalidad, la rebelión a las leyes de Dios. De eso no se hable. De que Cristo viene, no hablemos de ese tema porque nos va la clientela. No hablemos de eso. Dice que sus sermones no deben aludir, no deben hablar de los pecados populares, sino que deben ser suaves y agradables. Prosperidad, todo es prosperidad. Dios te va a prosperar. Viene el Señor Jesucristo, Él te ama, Él te quiere. Cree en el Señor Jesucristo y haz todo lo que te dé la gana. Ven por tu milagro, ven por tu sanación, ven por tu salvación, ven. Ustedes son los santos de Dios, ya los canonizan de una vez a todos. Dice el Señor aquí que esos sermones deben ser agradables como para los oídos de un auditorio elegante, queridos amigos. No alborotar a nadie, no hablar de las verdades, no hablar de las cosas que el Señor dice que hay que advertir en este tiempo final a la humanidad. No. Y entonces dice el Señor, así los pecadores del mundo son recibidos en la iglesia y los pecados de moda se cubren con un manto de piedad, queridos amigos. Terrible, ¿no?
Pero eso es lo que dijo el Señor, la sociedad, la clase de religión que la sociedad del tiempo del fin tenía, queridos amigos, ¿llena de qué? De ídolos. Dios en esas iglesias y para esas iglesias y para el mundo entero, queridos amigos, Dios no es nada más que un talismán, Dios no es más que un amuleto, un fetiche, una superstición. Dios es simplemente un agüero, una superchería, un bombero para el mundo entero. Más no es ya para el mundo religioso. Dios no es para el mundo religioso un Dios vivo, verdadero. Vaya y háblele de un Dios vivo al católico, a ver, al cura, al papa, de un Dios vivo. No, él está acostumbrado a ver a un Dios muerto, él está acostumbrado a ver a Cristo muerto, él está acostumbrado a ver imágenes tiesas allí, figuras de hombre y de hembras, no más. Eso es lo que él ve. Él no entiende, él no comprende, no puede discernir que haya un Dios vivo, porque el Señor nos dice que ha estado tan sumergido en eso desde el kindergarten, desde la sala cuna, en la primaria se le inculcó todo eso, en el bachillerato también y en la universidad, que no tiene más cabeza para entender, ni para saber, ni para querer desear y anhelar algo nuevo, algo diferente, más que lo que los curas le metieron en su cabeza. Por eso él no concibe un Dios vivo, no concibe un Dios único, verdadero. Él tiene que valerse de todo eso como talismanes, de la agüita bendita, de la reliquia. Él tiene que valerse del escapulario, de la camándula, él tiene que valerse de la velita, él tiene que valerse de la persignación, del pase mágico y de todas estas cosas como fetiches. Cuando la gente va a tirar a la piscina se hace así y entonces se tira a la piscina y ya con eso cree que va a salvar y que se va a librar, y cuando va a montar en el avión también se hace así y ya con eso cree que queda. Queridos amigos, el Señor nos dice que eso es Dios para esta sociedad del tiempo del fin. No es más. Y cuando están en la duda, cuando están en la crisis, ay, Dios, el bombero Dios, queridos amigos. Pero eso no es así. El cielo tiene exigencias, el cielo tiene luz, el cielo tiene verdad para iluminar todas las conciencias que están en ignorancia y en tinieblas y en oscuridad, para que los hombres sepan y conozcan realmente cuáles son las exigencias del cielo, queridos amigos. Miren lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra acerca de lo que es las exigencias de Dios, queridos amigos. La gente anda, no, yo no necesito, no, gracias, yo no necesito, no quiero saber, no, mejor no saber. Oiga lo que dice el Señor. Escrito está, página 656, papá, mamá, te lo envío gratis. Dice, Dios nos ha dado su palabra. ¿Qué nos ha dado Dios? Dios nos ha dado su palabra para que sepamos por nosotros mismos lo que Él exige de nosotros. Cuando el doctor de la ley le preguntó a Jesús, ¿haciendo qué cosas poseeré la vida eterna?, el Señor lo remitió a las Sagradas Escrituras diciendo, ¿qué está escrito? ¿Cómo lees? Era un señor doctor en la Biblia, era un señor doctor en las Escrituras, y le preguntó a Jesús, Señor, ¿haciendo qué cosas? Y mira, un doctor preguntándole a Jesús, solo por hacerlo caer, por ponerlo a botar corriente a Jesús nomás, que él ya lo sabía, ¿qué debo hacer? Y el Señor, ¿qué le dijo? ¿Cómo está escrito? ¿Cómo lee? Yo no le voy a decir absolutamente nada a usted. Vaya, léalo, vaya, conózcalo, abra la Biblia, órele al Señor y pídale sabiduría para entender esas cosas. Eso fue lo que le dijo el Señor a este doctor de la ley. Y es lo mismo que te va a decir a ti y a mí. ¿Qué debemos hacer para ser salvos? ¿Cuál es la respuesta de Jesús? ¿Cómo está escrito? ¿Cómo lees? ¿Cómo es que está escrito allí? Vaya, léalo allí en la Biblia. Y por eso dice el Señor, sigue diciendo que la ignorancia no excusará ni a jóvenes ni a viejos. Yo no sabía, a mí no me dijeron, a mí no me enseñó el pastor, a mí no me enseñó el cura, a mí no me enseñó mi papá, a mí no me enseñó mi mamá. No, la Biblia está para todos, queridos amigos, y se está hablando, invitando al mundo a leer la Biblia. La ignorancia no excusará ni a jóvenes ni a viejos, ni los librará tampoco del castigo que corresponde a la infracción de la ley de Dios, pues tiene a la mano una exposición fiel de dicha ley, de sus principios y de lo que ella exige de los hombres. No basta tener buenas intenciones, ni basta tampoco hacer lo que se cree justo, o lo que los pastores o los sacerdotes dicen serlo. La salvación de nuestra alma está en juego y debemos escudriñar por nuestra propia cuenta las Santas Escrituras, por arraigadas que sean las convicciones de un hombre, por muy seguro que esté usted de que su pastor o su sacerdote o su párroco sabe lo que es verdad
verdad, nada de esto debe servirle de fundamento. El fundamento de su vida debe ser Cristo y su palabra, queridos amigos. Así es simple, así es sencillo. Por eso nos dice el Señor más que no debemos nosotros permitir, dice, Dios nos ayude a ser estudiantes de la Biblia hasta que puedas ver la razón por ti mismo. Y aún así dice el Señor en las Sagradas Escrituras, no confíes a hombre alguno la tarea de interpretar la Biblia para ti. Bien dice el Señor allá en el libro de Jeremías 5:17, maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por mi brazo, dice el Señor. No debemos confiar nosotros a ningún hombre para que nos interprete la Biblia. No permitas, no confíes a hombre alguno la tarea de interpretar la Biblia para ti. Y cuando puedas ver esto, lo comprendes por ti mismo y sabes que es la verdad de Dios, dirás, lo he leído, lo he visto, mi propio corazón lo hace suyo y es la verdad que Dios me ha hablado por medio de su palabra, queridos amigos. ¿Por qué creen ustedes que se hicieron matar estos hombres allá, Juan Hus, Wycliffe y Jerónimo? Y todos esos hombres y todas esas mujeres, queridos amigos, cuando el Papa los mandó a decir, retráctense, eso es mentira, eso es herejía, eso está en contra de la iglesia. ¿Y por qué ellos permanecieron? Porque lo leyeron, porque lo habían visto, porque lo habían hecho propio, porque el Espíritu Santo se lo había firmado en su mente, en su corazón, en su conciencia, en su ser, y no podían renunciar a eso porque es verdad, queridos amigos, es verdad. Y siendo matados, en realidad eran vencedores de todos esos poderes déspotas. Y dice el Señor, ahora bien, esto es lo que debemos ser, cristianos individuales. ¿Qué es lo que debemos ser? Cristianos individuales. El Señor dice que somos templo del Espíritu Santo. Debemos ser iglesias, debemos ser templos de Dios, queridos amigos, en donde nosotros seamos los sacerdotes de este templo, en donde nosotros seamos aquí también los adoradores libres. Eso es lo que quiere el Señor. ¿Que todo esto es qué? Que todo esto es Babilonia, que Babilonia quiere decir que confusión, y que dice el Señor allá en Apocalipsis 18, que debemos salir de Babilonia, salgan de Babilonia, para que no sigan participando más de sus pecados, ni vayan a tener tampoco parte en todas las plagas que le voy a echar a todo esto, porque el Señor dice que va a quemar todo eso que es Babilonia. Dice, necesitamos tener una experiencia individual y personal, necesitamos ser convertidos, dice, Dios nos ayude a tener un conocimiento de la verdad, y si has visto la verdad de Dios, prosigue hacia la luz y deja las barreras detrás de ti, no hagas de la carne tu brazo, mas ten una experiencia viviente por ti mismo, y entonces tu rostro resplandecerá con la gloria de Dios. Has caminado con Él y Él te ha sostenido, has luchado y alegado con Él, y Él ha hecho resplandecer su luz sobre ti. Aleguemos con el Señor, discutamos con el Señor. Quiero entender esto, Señor. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra, y nos sigue diciendo más aquí en la historia profética de la página 656. El primero y más alto deber de toda criatura racional es el de escudriñar la verdad en las Sagradas Escrituras y luego andar en la luz y exhortar a otros a que sigan su ejemplo, queridos amigos. El deber de todo ser racional es escudriñar y conocer cuál ha de ser su destino eterno, queridos amigos. El Señor nos dice que los únicos que no van a responder ante Él son los imbéciles, son los idiotas. Y sigue diciendo el Señor que día tras día deberíamos estudiar diligentemente la Biblia, pesando cada pensamiento y comparando texto con texto. Con la ayuda de Dios debemos formarnos nuestras propias opiniones, ya que tenemos que responder a Dios por nosotros mismos. No nos vamos a salvar ni por denominaciones ni por iglesias, no nos vamos a salvar por grupos ni por apoderados, queridos amigos. Cada uno, como decía alguien, cada uno es el arquitecto de su propio destino. Un hombre, una mujer caen delante de Dios, o están en pie delante de Dios por su propia voluntad, queridos amigos. Aquí no van a decir, aquí vengan los católicos aquí, vengan los del pentecostal acá, vengan los bautistas acá, vengan los bautistas acá, vengan los presbiterianos acá, vengan los gurús, los marajarás, No, queridos amigos, es cada uno respondiendo delante de la Corte Suprema de la Constitución celestial. Eso es lo que nos dice el Señor, y por eso el Señor nos dice que viene ruina, queridos amigos. ¿Viene qué? Viene la ruina para la cristiandad. Ayer hablamos entonces que cristiandad es
los que son simplemente cristianos de apariencia, profesos cristianos y aparentan ser cristianos, pero que cristiano es el que verdaderamente sigue a Cristo, porque eso quiere decir la palabra cristiano. Cristiano quiere decir seguidor o semejante a Cristo. Dice que esos son los fieles a Dios, los cristianos, pero la cristiandad son todos aquellos que aparentan ser cristianos, pero que lo son solo de ¿qué? De nombre, son nominales, no son cristianos que sigan a Cristo, queridos amigos. Entonces dice el Señor que viene la ruina, que la religión de la sociedad del tiempo del fin está ya sentenciada ¿qué? A la ruina, queridos amigos. Viene la ruina. El Señor nos dice que el sistema romano papal, el papado, miren el destino final del papado. En primer lugar, nos dice el Señor allá en el libro de Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses, nos dice, hablando del papado, hablando del Papa. Entonces, en los últimos días, dice el Señor, se manifestará aquel inicuo. ¿Cómo le llama el Señor? El inicuo. Inicuo quiere decir el que quiere estar sin ley, el que no quiere obedecer las leyes de Dios, el que se apartó de la palabra de Dios, el que no quiere hacer la voluntad de Dios. Eso es el inicuo. Así llama el Señor al Papa, lo llama el inicuo, lo llama el hombre de pecado, el hijo de perdición también. Son nombres que el Señor le da. Todos tienen un mismo significado, que significan algo en esta experiencia. Aquí dice que se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, queridos amigos. Va a haber Papa hasta el último día que haya gente en este planeta, hasta la venida de Cristo. Cristo es el que se va a encargar de destruir al Papa personalmente, que esté de turno. Él lo fulminará con el resplandor de su venida. Dice el Señor que Él matará a aquel inicuo con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Por qué? Dice inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Ya hemos dicho que no fue Cristo el que instituyó al Papa ni al papado, sino que fueron quienes, fueron los depravados y pervertidos emperadores de Roma. Ellos fueron los que fundaron el sistema romano papal. Ellos fueron los que declararon al papado como la iglesia oficial del imperio romano, queridos amigos. Eso fue casi que en el año 538 cuando alcanzó el papado su hegemonía. Allí fue, queridos amigos, cuando el papado, antes del año 538 fue que el papado alcanzó su hegemonía. Entonces dice el Señor que eso vino por obra de ¿quién? De Satanás. Por eso es que dice aquí en la página 54 que la Iglesia Católica, el sistema romano papal, es un sistema gigantesco de religión falsa, obra maestra de Satanás, para él, Satanás, sentarse a gobernar sobre este planeta según su antojo, en cuerpo ajeno llamado Papa. Aquí está esa historia para que usted lo entienda. Esa es la realidad de la vida, esa es la historia que no nos han querido contar, esa es la historia que siempre nos han querido ocultar, queridos amigos. Entonces nos dice el Señor aquí que Cristo personalmente va a destruir al Papa que esté de turno con el resplandor de su venida. Ahora todo ese sistema de engaño, todo ese sistema de mentira esparcido por toda la tierra, todo ese sistema de depravación, de perversión y de inmoralidad sexual, todo ese sistema dice que el papado es el poder con la mayor corrupción interior de este planeta. Mire, si la gente ve lo que ve por encimita, ¿cómo será verlo por debajo, queridos amigos? Toda la corrupción interior, no solamente en el crimen, no solamente, queridos amigos, en las inmoralidades sexuales, no solamente, queridos amigos, en toda la maldad y la iniquidad que el sistema romano ancestralmente ha realizado, sino cómo es que ha trabajado con Satanás, cómo es que ha logrado engañar de tal manera, cómo logra engañar de tal manera al mundo entero, queridos amigos, que la gente no se da cuenta y la gente cree que eso es de Dios y la gente cree que eso es lo que nos dice el Señor que va a destruir. Y aquí en el capítulo 19 dice la bestia, hablándonos del papado, fue apresada con el falso profeta, que son todas las iglesias evangélicas, cristianas, protestantes, que dicen ser representantes de Jesús. El papado, el sistema papal apresado, y el protestantismo, evangélicos y cristianos, la cristiandad también apresada. ¿Y a dónde van a ir? Dice el Señor aquí, dice, estos, tanto el papado como el protestantismo, estos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, queridos amigos.
Y ahora en el capítulo 20 de Apocalipsis, miren, nos dice aquí, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban el papado y el protestantismo, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Es decir, eso no quiere decir que hay un infierno, queridos amigos, no. El Señor nos dice que no existe ningún infierno. Cuando nos dice aquí, la traducción es lo que han hecho mal, porque el Señor nos dice aquí, lo que nos dice el Señor aquí y en su palabra, en el contexto de la Biblia, es que este juicio y esta condenación y este juicio ejecutivo es eterno en sus consecuencias, mas no en su ejecución. O sea, es eterno en las consecuencias eternas de dejar de ser, de quemarse y ya acabarse, mas no en la ejecución. Es decir, no es eternamente que van a sufrir y a padecer. No, queridos amigos, el Señor dice que viene el día ardiente como horno allá en Malaquías capítulo 1, en el cual serán como estopa, dice el Señor, serán quemados como estopa. ¿Cómo se quema la estopa? Pues la estopa es, como dice, llamarada de hoja seca, queridos amigos. Sí, se quemó y ya, humo, y no quedó nada. Así serán la bestia, el papado, las iglesias protestantes, todo. Por eso el Señor le dice a la gente que esté allí, salgan de allí, salgan de allí. Eso es lo que dice el Señor en su revelación y en su palabra, queridos amigos. Oiga, aquí, la página 517 de la historia profética nos habla de esos eventos y de esos acontecimientos. Dice, a pesar del decaimiento general de la fe y de la piedad, hay en esas iglesias evangélicas y protestantes verdaderos discípulos de Cristo. El Señor dice que allá en la iglesia católica hay gente buena, hay gente que teme a Dios, hay gente que quiere agradarle a Dios, hay gente que buscan de Dios, hay gente que quieren conocer la verdad de Dios. Que en las iglesias evangélicas, protestantes o cristianas también hay gente que están inconformes, que están confundidos, que quieren salir de allí, que quieren ver luz, que quieren ser libres, que quieren conocer y obedecer y hacer la voluntad de Dios en su palabra. El Señor lo dice, que a pesar del decaimiento general de la fe y de la piedad, hay en esas iglesias verdaderos discípulos de Cristo, y que antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo de Dios un avivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. Dice, el Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. Les va a enviar luz, les va a enviar una estrella para que los guíe a la verdad. Sigue diciendo, te estoy leyendo en la página 517, dice, entonces muchos se separarán de esas iglesias. ¿Qué van a hacer? Salir de esas iglesias, van a salir de Babilonia, van a salir de esas iglesias en las cuales el amor de este mundo ha suplantado el amor de Dios y de su palabra. Allí ellos van a entender, aquí no se habla de palabra de Dios, la voz de aquí la voz de un pastor vale más que 1000, así dice Jehová, y nosotros queremos oír lo que dice el Señor. Dice que ahí se ha suplantado el mundo en lugar de la palabra de Dios. Y oiga lo que dice aquí, muchos, tanto pastores, sacerdotes como laicos aceptarán, o gente miembros, aceptarán gustosamente esas grandes verdades que Dios ha hecho proclamar en este tiempo, a fin de preparar un pueblo para la segunda venida del Señor. Es que no solamente se van a salir los miembros, no solamente se están saliendo los miembros, también los pastores, queridos amigos, hombres sinceros que verdaderamente quieren obedecerle al Señor, se están yendo de allí. Ustedes han oído la historia de cómo sacerdotes, de cómo obispos, de cómo monjas, de cómo gente de allí se ha salido del sistema romano papal, y de cómo millones y millones y millones de hombres y de mujeres han salido del sistema romano papal porque están viendo que eso es engaño, que eso es mentira, que eso es satanismo, que eso es espiritismo, que eso es idolatría, y que todo eso es un servicio a su majestad satánica. La gente se está yendo, queridos amigos, porque esa es la obra que el Espíritu Santo está haciendo. Escrito está en el libro de Ezequiel, en el capítulo 34, versículo 10 y 11, dice el Señor que Él está contra los pastores, que Él está contra los sacerdotes, y que Él va a sacar a sus ovejas de las bocas de estos para que no les sirvan más por comida. Y dice el versículo 11, y yo mismo iré a buscarlos, iré a sacarlos del medio de las tinieblas a donde los han llevado, queridos amigos. Esa es la promesa del Señor. Por eso el Señor dice, salgan. Y de allí, mire, está hablándonos aquí de que la gente se está yendo, de que la gente se va a ir de allá, de esas iglesias, de esos poderes de engaño, de mentira, de esos antros de iniquidad, de esos prostíbulos en donde solamente todo es amor y placer
someter al mundo, codicia y ambición. Dice, el enemigo de las almas desea impedir. Todo eso para prepararse para la segunda venida de Cristo nomás, es el zarandeo. Dice, el enemigo de las almas desea impedir esta obra y antes que llegue el tiempo para que se produzca tal movimiento, tratará de evitarlo introduciendo una falsa imitación. Hará parecer como que la bendición especial de Dios es derramada sobre las iglesias, que pueda colocar bajo su poder seductor, y dice que allí se manifestará lo que se considerará como un gran interés por lo religioso, como lo vemos nosotros. La gente brincando y saltando y enrumbada, llorando y riendo y haciendo toda clase de cosas. Multitudes se alegrarán de que Dios esté obrando maravillosamente en su favor, cuando en realidad la obra provendrá de otro espíritu. Bajo un disfraz religioso, Satanás tratará de extender su influencia sobre el mundo cristiano. Queridos amigos, el Señor dice, salgan de ahí, de todas las iglesias, porque es Babilonia. Todo eso es confusión, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Quiero decirle, papá, mamá, te lo envío gratis, sin ningún costo adicional. Traigan a los niños, traigan a los jóvenes, abran la Biblia, oren al Señor, pídanle sabiduría para entender todas estas cosas, porque la Biblia se puede entender. Quiero desearles una buena y feliz semana. Soy Jorge Luis Garay, Dios les bendiga. Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los tiernos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre